Hola, ¿qué tal? Buen día. Continuamos con nuestra materia de pensamiento sociológico. ¿Sabes quién es el heredero de la obra de Augusto Comte? Hasta el punto de considerarse como su auténtico continuador. ¿Quién crees que es? Emilio Durkheim. Aquí tenemos a este personaje del cual vamos a hablar el día de hoy. Primeramente, vamos a tener una visión general. Este personaje, este teórico, refería que la sociedad, como el cuerpo humano, tiene diversos órganos, necesidades y funciones interdependientes. Él consideraba que la humanidad se ha ido desarrollando de sociedades, comunidades primitivas, homogéneas, hasta llegar a la actualidad, que son sociedades más grandes, más complejas, y que existen diversos elementos comunes que van teniendo estas sociedades, como son la conciencia colectiva, y que van fortaleciendo entre sí los lazos de la solidaridad, recalcando la importancia de la división del trabajo y las consecuencias que tienen las mismas. Vamos a referir entonces, ¿qué vamos a aprender de este personaje? Vamos a identificar algunos datos relevantes de su biografía, vamos a identificar su concepción de la sociedad, vamos a identificar la teoría del totemismo, la teoría de la anomia y la teoría del suicidio. Comenzaremos con algunos datos de su biografía. Este personaje nació en Francia en 1858, fue profesor de pedagogía, de ciencias sociales y posteriormente fue designado profesor de sociología. Oficialmente fue el primero que enseñó esta disciplina en Francia. Como te comenté en la introducción, su sociología es heredera de la obra de Augusto Comte, por lo que se considera como su auténtico continuador. Tiene varias obras en las cuales va desarrollando estas teorías que tenemos en pantalla y de las que vamos a explicar a continuación. Nos refieren en sus datos biográficos que en 1917 él estaba terriblemente atormentado por la muerte de su hijo en la guerra y murió de depresión en París, dejando una escuela de pensamiento con numerosos discípulos, y reitero, no solamente en el campo de la sociología, sino que también se enfocaba en las disciplinas de la antropología, las pedagógicas, históricas, filosóficas, etc. Ahora sí, habiendo visto algunos datos de su biografía, vamos a adentrarnos un poquito a la concepción de la sociedad de este personaje. Durkheim consideraba que toda sociedad tiene tres factores que impactan en el desarrollo de la misma. La primera es la densidad de la población. La segunda es el desarrollo de las vías de comunicación y la tercera es la conciencia colectiva que se va forjando al ser parte integrante precisamente de este grupo. En su teoría refiere que dentro de las constantes interacciones sociales entre las personas se va forjando, se va fortaleciendo lo que es la solidaridad social. Y de ahí tenemos esta teoría de la división social del trabajo. Él nos habla de dos tipos de solidaridad, la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. ¿A qué se refiere cada una de estas? Aquí tenemos dos ejemplos en pantalla. Uno de los ejemplos representa la solidaridad mecánica y el otro representa un claro ejemplo de que es la solidaridad orgánica. ¿A qué se refiere entonces la solidaridad mecánica? Este personaje refiere que en las sociedades primitivas
existía una solidaridad social llamada mecánica, donde la integración social proviene de la homogeneidad de las personas, es decir, que se van a sentir conectados cada uno de los integrantes de la sociedad porque tienen un trabajo similar asignado, porque comparten creencias, comparten los mismos valores, su vida va a girar en torno al parentesco, en torno a las redes sociales. En estos grupos de solidaridad mecánica, el control social se va a basar en normas y valores compartidos y van a tener esta conciencia colectiva que les va a ayudar a fortalecer precisamente este control social. ¿Por qué? Porque si no cumples lo que habitualmente están acostumbrados a realizar, vas a tener como consecuencia una desaprobación social. Un claro ejemplo de esta solidaridad mecánica es el pueblo Amish, donde precisamente se puede apreciar esta realización de las actividades similares, están unidas y compactadas por creencias y valores. Al día de hoy todavía podemos encontrar estas sociedades del pueblo Amish que ejemplifican esta solidaridad mecánica. Él refiere que las sociedades han ido evolucionando y con el paso del tiempo se han convertido en sociedades más complejas y avanzadas. Y la cohesión, la unión, lo que mantiene unidos al pueblo, ya no va a ser tanto los lazos de sangre derivado precisamente pues de la gran cantidad de personas que viven dentro de un hábitat como en la ciudad de Nueva York, que te puse en el ejemplo, en estos casos, en estas ciudades, la interdependencia de los individuos se va a basar en la especialización del trabajo y el control obviamente ya no va a estar guiado y regulado solamente por el parentesco. ¿Por qué? Porque son demasiadas personas y aquí ya es necesario la aplicación del derecho, la aplicación de las normas jurídicas y la aplicación de todas aquellas instituciones políticas necesarias para tener el control de la sociedad, como son los tribunales, los policías, los jueces, los magistrados y todos los que le integran. Una vez explicado en qué consiste la teoría de la división social, vamos a pasar a otra teoría de este personaje, que es la teoría del totemismo, que está vinculada con el fenómeno religioso y que fue desarrollada en su obra que se llama Las formas elementales de la vida religiosa. Uno de los aspectos importantes, refiere este personaje, que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana como parte integrante de la sociedad es la religión. Y en su teoría establece la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Nos dice que la base de la religión es la distinción entre lo sagrado y lo profano. ¿Y qué es lo sagrado? Lo sagrado es lo que está prohibido e infunde respeto, temor, obediencia, y que todo lo que no está comprendido dentro de lo sagrado se puede considerar como lo profano. Nos dice que la sociedad misma es la fuente de toda religión y la sociedad misma es la que crea la religión al definir ciertos fenómenos como sagrados y como profanos. ¿El totemismo qué es entonces? El totemismo es, en consecuencia, una forma de culto colectivo que sirve para qué? Sirve para reforzar la unión, la cohesión, es como el pegamento de la sociedad y la solidaridad dentro de un grupo social. Y el tótem es un símbolo que representa la identidad, los valores y las creencias que cada uno de los integrantes comparte al ser parte integrante de esta sociedad. ¿Y cuál es la función del tótem? Es integrar y reforzar precisamente esta cohesión, el sentirte parte del grupo. En muchas tribus, por ejemplo, tienen diversos tótems. Por ejemplo, el águila representa libertad, el lobo representa valentía, los osos representan fuerza. Si nos vamos aquí a nuestro ámbito nacional,
te puse los símbolos patrios, por ejemplo, la bandera representa la identidad y la unidad del pueblo mexicano. Si nosotros nos vamos a nuestra localidad, pues un claro ejemplo de un tótem son los rituales religiosos que se siguen, por ejemplo, en la fiesta de Hanal Pisham, el poner determinados elementos como la bandera, la cruz verde que se pone en el altar, y así sucesivamente. Podemos mencionar y encontrar que cada comunidad va a tener diversos tótem que sirven precisamente para identificar y fortalecer las creencias que ese mismo grupo tiene y que refuerza su sentido de pertenencia al mismo. Una vez comprendida la teoría del totemismo, vamos a pasar a la siguiente, que es la teoría de la anomia. Observa la pantalla. ¿Qué te transmite la imagen? ¿A qué crees que se refiere la anomia? En el ámbito de la sociología, ese término de anomia se emplea para referirse a una desviación o a una ruptura de las normas sociales de los individuos. ¿Cuáles serían, por ejemplo, estas conductas desviadas? Pues los desórdenes mentales, el alcoholismo, que generan y traen como consecuencia una fractura social, una incertidumbre, y esta cohesión social se ve afectada por esta fractura. Es un mal crónico de la sociedad y el autor refiere que es una consecuencia de la modernidad, de la industrialización y de la división del trabajo. El personaje que ahora nos ocupa, que es Émile Durkheim, fue el primer autor que utilizó el concepto de anomia para describir estas normas que han sido fracturadas y que hacen inestables las relaciones del grupo. Por ejemplo, te puedo referir, para que comprendas mejor el término de la anomia, cuando un individuo, una persona, se muda a una ciudad desconocida, no tiene contactos sociales, puede experimentar lo que es la anomia por falta del sentido de pertenencia. Lo mismo sucede cuando una persona llega a una nueva escuela y no conoce a nadie, cuando llega a un nuevo trabajo, cuando ocurre un divorcio o una ruptura sentimental, la persona puede experimentar esta anomia de la cual nos habla Durkheim. Y una clara consecuencia de la anomia nos trae pegadito de la mano la última teoría de la cual vamos a hablar en estos momentos, que es la teoría del suicidio, de la cual desarrolló nuestro autor en su obra El suicidio en 1897. Este personaje refiere que los aspectos de afuera, o sea, los aspectos sociales, pueden impactar e influir en nosotros y nos pueden hacer sentir desesperados, nos pueden hacer sentir perder la calma, perder el sentido y nos puede conllevar a lo que es el suicidio. Él refiere que el suicidio no necesariamente está promovido por decisiones personales, sino que están impactadas e influenciadas por diversos factores sociales, o sea, factores que ocurren fuera de ti y te orillan a cometer el suicidio. Él clasifica el suicidio en tres clases o en tres tipos: el suicidio egoísta, el suicidio altruista y el suicidio anómico. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? El suicidio egoísta. En este caso, él refiere que las personas que se sienten aisladas y desconectadas de la sociedad, solitarios, marginados, pueden llegar a cometer un suicidio y sería clasificado como un suicidio egoísta. Por ejemplo, aquellas personas de la tercera edad que han sido abandonadas, que no tienen este contacto y este sustento emocional que les permitan continuar
con su vida, pueden llevar a cabo el suicidio egoísta. También personas en duelo que también carezcan de la red de apoyo emocional, todas aquellas personas que están en un aislamiento extremo pueden cometer un suicidio y sería del tipo egoísta. El segundo tipo de suicidio del cual nos habla es el suicidio altruista. En este caso, él considera que el individuo decide sacrificar su vida pensando en el bienestar de otra persona o en el bienestar inclusive de su comunidad. Estos suicidios altruistas se clarifican, se ilustran claramente en la guerra, por ejemplo, cuando los soldados se autoinmulan para salvar la vida de su batallón, de su grupo. Igualmente, un claro ejemplo del altruista, cuando una persona se le ha diagnosticado, por ejemplo, un cáncer terminal y sabe que pues, su familia no tiene los recursos económicos para costear el tratamiento y no quiere causar más gastos o daños económicos a su familia, pues decide tomar un frasco de pastillas y acabar con su vida, y estaríamos en presencia entonces de un suicidio del tipo altruista, porque lo hizo pensando en otras personas, ¿no? En el bienestar de otros. Y en última instancia tenemos el suicidio anómico, que es el que está vinculado con la teoría de la anomia, que es el que te refería hace unos instantes, donde un individuo no puede o no sabe o no supo aceptar los límites que estableció la propia sociedad, cae en un bache de desesperación, de desesperanza y conlleva precisamente esta fracturación, conlleva al suicidio anómico. Un claro ejemplo, te puedo referir, por ejemplo, en una cárcel de mujeres en Morelos, durante el periodo de 9 meses, se quitaron la vida 11 reclusas. Y la situación o el contexto que se analizó, que caracterizó precisamente, fueron los traslados masivos a una prisión de alta seguridad en la cual no se les proporcionaba la suficiente atención médica. Entonces, las personas preferían, ante la desesperación de no saber qué hacer, pues desafortunadamente quitarse la vida, y estamos en presencia de un claro ejemplo del suicidio anómico. Entonces, el día de hoy hemos tenido la oportunidad de identificar datos de la biografía, la concepción de la sociedad con la solidaridad mecánica y orgánica, la teoría del totemismo, la teoría de la anomia y las teorías del suicidio de Emilio Durkheim. Agradezco tu atención.